Hola muchachos, muy buenos días. El día de hoy en el grupo de estudio, pues siguiendo ya esta serie de charlas, hoy tenemos la charla número 6. Hoy nos acompaña una, una excelente profesional, una gran amiga, una fenomenal colega. Digamos que es con la persona que desde hace ya 6 años, ya prácticamente 6 años, he compartido esta aventura que yo ya he tenido aquí en Argos como líder de Zona Franca, del usuario operador de Zona Franca. Y es digamos, la otra parte del equipo de comercio exterior en Argos, que es la líder de ese equipo de ya, digamos, del manejo de abastecimiento de la compañía a nivel internacional y es la jefa de comercio exterior de Cementos Argos, que es Natalia Saldarriaga. Ella hoy nos va a comentar, como ya veníamos haciendo en varias sesiones, eh, cómo es la visión desde cada punto de vista, la visión del comercio exterior. Y obviamente, pues esto nos les va a dar aún mayor conocimiento, mayor como realidad de lo que nosotros vivimos en el día a día y asentados en todo lo que vivimos en la realidad. Entonces, Nati, te doy la más cordial bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar y agradezco mucho este tiempo y la disposición que tienes para podernos comentar o divulgar lo que tienes hoy para traernos a este espacio que muy amablemente aceptaste. Entonces, muchísimas gracias y te dejo, te dejo pues, con el auditorio. Poco a poco se irán conectando más personas y vamos aumentando el número, no te preocupes. No, bien. Buenos días a todos, ¿cómo van? A Edwin, pues muchas gracias por la presentación, por los halagos, de verdad que muchas gracias y a Edwin pues también le reconozco que es un compañero excepcional y hemos trabajado muy bien en equipo, hemos trabajando ya hace varios años juntos y nuestras áreas realmente son un complemento sobre el cual hemos venido trabajando, hacemos proyectos en conjunto, hacemos nuestras reuniones en conjunto, pues porque nuestras áreas se complementan y trabajamos muy de la mano, entonces también eso es bien importante. Eso es bien importante, inclusive dentro de mi presentación lo incluí, porque creo que parte del éxito para que un área como estas, que es dinámica, para que funcione realmente, uno de los factores importantes de éxito es ese buen trabajo en equipo y ese engranaje que se puede hacer como con las personas. Edwin pues me comentó sobre el tema. Lo que vamos a hacer en este momento es mostrarles cómo funciona el Departamento de Comercio Exterior en Cementos Argos. Les voy a hablar un poquito de la experiencia y cómo ha sido acá, de pronto que conozco de otras compañías cómo funcionan, porque no todos manejan el Departamento de Comercio Exterior de la misma manera o muchas veces hay otras funciones adicionales que nosotros hoy en día no tenemos. Entonces, es irles adelantando un poquitico de qué manera lo manejamos nosotros. Voy a empezar a hacerle la presentación, como en ese momento no veo las manitas alzadas, pues Edwin me va comentando, tienen toda la apertura para que en el momento de que tengan inquietudes me interrumpan y vamos resolviendo sobre la marcha para hacerlo pues como dinámico, que sea un conversatorio y me vayan contando ustedes qué piensan o cómo lo ven. ¿Listo? Perfecto, Nati, yo te colaboro y cualquier cosa, pues ya los muchachos saben que si a medida que se vayan, a medida que van teniendo dudas, van preguntando, no te preocupes. Vale, voy aquí a compartirles mi pantalla. Realmente es una presentación muy sencilla, me dices cuando veas, Edwin, porfa. Ya veo, ya veo. Espérate, la pongo aquí como en modo presentación. Es más como una guía, como para ir conversando. Listo. Entonces, bueno, el Departamento de Comercio Exterior de Cementos Argos, yo aquí en la compañía ya llevo 13 años.
13 años, sí, desde el 2007, son 13, ¿cierto? Realmente cuando ingresé a la compañía, fue al área de tesorería manejando todo el tema cambiario, todo el tema de cuentas del exterior, todos los manejos de temas cambiarios en la compañía como cuentas de compensación, que es también un complemento de lo que es comercio exterior. Entonces, aquí más adelante también les contaré un poquitico de qué se trata, porque realmente es una experiencia que me catapultó a estar en el Departamento de Comercio Exterior. Entonces, primero que les quería contar. En cuanto a un departamento de comercio exterior, tenemos que tener en cuenta de que tenemos muchos usuarios. Pueden ser usuarios internos, usuarios externos. Y realmente cuando llegan las cosas a nuestra área es porque ya han surtido un proceso, en un proceso dentro de la compañía donde nosotros vamos interactuando y posteriormente que hay ahí, nosotros también le vamos a entregar a otros usuarios para que se finalice el proceso. ¿Qué pasa hoy en día en Cementos Argos? Pues nosotros hoy en día todo nace de la necesidad de un usuario, ya sea por una compra ordinaria porque es un saldo mínimo o porque se aprobó algún proyecto. Entonces aquí como primero vamos a encontrar a un usuario donde nosotros lo llamamos solicitud de pedido. ¿Qué significa eso? Simplemente es proyectar una necesidad ahí, como les comento, ya sea porque es un tema que lo manejamos recurrente en inventario o porque vamos a adelantar un proyecto o inclusive porque vamos a adelantar una parada programada. ¿Qué significa eso? Que nosotros cada cierto tiempo paramos la planta para hacer unos mantenimientos, pueden ser preventivos o correctivos, entonces eso dispara unas necesidades adicionales en la compañía. Cuando el usuario dispara esas necesidades, pues integra otro departamento aquí en la compañía que se llama el área de compras. ¿Qué se encarga de hacer compras? Compras se encarga de cotizar, de negociar, de montar el pedido de compras. Entonces, esa interacción inicial con los proveedores la hace compras. Ellos empiezan a cotizar y de acuerdo a un manual de contratación que tenemos aquí en la compañía, con ciertas características, ellos empiezan a hacer toda esta labor. Se puede dar de muchas formas. Puede que si es una compra muy pequeña, yo solo necesite cotizar con 2 proveedores. O si es una compra muy grande, pues entonces necesitaría entrar a cotizar a interactuar con más actores. Y ahí es importante también verificar qué condiciones me van a entregar. Entonces, compras a su vez también empieza a interactuar y a verificar cosas que nosotros necesitamos para nuestro proceso logístico. Cosas como qué, cuál es el término de negociación, cuál es el precio de venta. Nosotros inclusive con el área de compras interactuamos mucho porque ellos cuando hacen cotización, digamos, de compras muy grandes, nosotros interactuamos con ellos para hacer simulaciones de costo y verificar cuál es la opción más viable. ¿A qué se refiere eso? Que por ejemplo me dice, mira, tengo una opción de China, una opción de Alemania y otra opción de Estados Unidos. En estas condiciones, tratamos inclusive de homologar el término de negociación con todos los participantes para poder llegar como a un precio más unificado. Y ahí les decimos, bueno, en cuanto a costo, esto puede ser lo que va a significar porque ellos simplemente ven el precio de venta y nosotros empezamos a entregarles insumos de cuánto va a ser el precio de compra ya puesto en planta, o sea, cuál va a ser el costo real, inclusive cuáles van a ser las implicaciones en tiempo. Y les empezamos a dar eso en escenarios para que ellos puedan tomar la decisión más adecuada de acuerdo a la necesidad de la planta. Esta parte es bien importante. Inclusive nosotros con el área de compras también desarrollamos como unas fichas de ayuda donde les entregamos, bueno, estos son los términos de negociación que tenemos actualmente. Recuerden que los Incoterms recientemente se actualizaron el año pasado en la versión 2020, ellos se actualizan cada 10 años. Y de acuerdo a eso, entonces les actualizamos qué hay en condiciones, qué es lo que nosotros consideramos que es más viable dentro de una compra, dependiendo del término de negociación, dependiendo de las características de la carga. Inclusive también les entregamos como una guía, qué es lo que yo necesito pedirle a mi proveedor para que mi proceso logístico sea el más adecuado posible, para no tener tropiezos en cuanto a documentación, en cuanto a embalaje, en cuanto a entrega. Entonces ahí es bien importante esa interacción. ¿Qué sigue acá? Ya entonces ellos listo, colocaron un pedido de compras, le notificaron al proveedor, empieza el proceso ya sea de producción, de despacho,
y nos llega a nosotros como comercio exterior. Entonces, en comercio exterior, ¿qué empezamos a hacer? Nosotros empezamos a hacer seguimiento de esa entrega. Si nos dicen, ah, no, la entrega es en 3 meses, pues nosotros vamos haciendo el respectivo seguimiento ya en contacto directo con el proveedor de cuándo va a ejecutar esa entrega real. ¿Para qué? Para nosotros darles unas instrucciones de despacho. ¿A qué se refiere esas instrucciones de despacho? Es que, venga, le voy a decir a mi proveedor, venga, yo necesito que me embarque con mi agente. Nosotros tenemos hoy en día, tenemos 2 agentes de carga muy recurrentes, pero también pueden haber otras opciones. ¿Por qué? Porque puede que sea una carga especial. Si tenemos una carga extradimensionada, entonces de pronto necesito recurrir a otro operador logístico. Entonces, ahí vamos definiendo qué vamos a hacer, cómo lo voy a despachar. Con esas instrucciones de despacho, yo estoy anunciándole a los diferentes actores para que se pongan en contacto y se pueda dar la entrega efectiva. ¿A qué me refiero, actores? A que yo le digo a mi agente de aduana, venga, yo lo nominé a usted para que usted me haga este despacho. Y necesito que me lo hagan estas condiciones. Entonces, las condiciones cuáles serían, venga, necesito que usted vaya a Alemania o que vaya al puerto de Hamburgo, ahí va el proveedor X, me va a entregar una carga en condiciones FOB y necesito que me haga el transporte marítimo. Generalmente también, ¿qué le digo? Las características de mi carga, me va a entregar unos cuerpos moledores, realmente esta carga es carga contenerizada, entonces vienen 2, 3, 4, 5 contenedores de 20 pies. Le doy la información lo más completa posible para que él me pueda hacer las reservas en las líneas navieras, pueda determinar si se requiere un empaque especial. A su vez también le digo al proveedor, venga, allá en Hamburgo lo va a contactar un agente que se llama, voy a poner un ejemplo, Geodis Wilson. Él va a ser mi agente encargado. Él lo va a estar contactando para colocarle todos los medios posibles para que usted me entregue mi carga. Entonces, mire que ahí hay una doble comunicación donde yo les notifico y a la vez les estoy diciendo, pónganse ustedes dos también en contacto. A cada uno le digo el contacto desde con quién van a relacionarse para que la entrega sea efectiva. Eso estoy hablando de carga contenerizada. ¿Qué es carga aérea? De la misma manera, sigue la misma línea de contacto, solo que de pronto las verificaciones en cuanto a empaque van a ser diferentes. Puede que el agente me diga, bueno, sí, él sí vino y me entregó aquí en el aeropuerto, pero esa carga yo no llegó en un estado adecuado para transporte. Que no llegó en un estado correcto, venga, tengo que contactar al proveedor, me diga, venga, usted me garantizó que iba con un embalaje adecuado para exportación, o lo corrige, o me va a hacer un descuento, o qué va a pasar entonces con esa carga. Pueden haber varias formas de solucionar, o que el proveedor corrija el embalaje, o que yo le diga a mi agente, venga, corrija el embalaje y cóbreme ese extra costo, yo ya miro cómo hago el descuento en cuanto a costo con el proveedor, dado que su obligación era entregarme con un embalaje adecuado. Una vez ya se da todo este tema de despacho, pues seguimos nosotros con un seguimiento continuo. Eso lo hacemos en conjunto compras, comercio exterior. Pues nosotros seguimos pendiente, pero puede que haya una interacción todavía con el área de compras, precisamente porque ellos son los que tienen, ellos recibieron de primera mano la necesidad con el usuario. Entonces, hay varias ocasiones donde el seguimiento de esa entrega la hacemos en conjunto. ¿Por qué? Porque necesitamos apoyo del comprador, digamos, en cuanto a retrasos. Es que el proveedor me dijo que me entregaba el 20 de enero y ya estamos a 1 de febrero y nada que tiene la mercancía lista. Señor comprador, ayúdeme a presionar de acuerdo a las condiciones que usted negoció, cómo podemos hacer para que nos agilice la entrega. O diferentes cosas, que hay un tema en precio que no está acorde al momento que negociaron. Pueden haber muchas situaciones que se prestan. Entonces, la idea es ahí mantener un contacto continuo en el momento de que se presente alguna diferencia para que nos podamos apoyar en otra área y que se vaya dando el proceso logístico de una manera adecuada. Cuando ya se da todo este proceso de embarque, volvemos a entrar nosotros a interactuar y ya interactuamos es en el tema de nacionalización. Aquí entramos con las nacionalizaciones, los pagos de impuestos, todo lo que tenga que haber,
todo lo que se tenga que hacer que sea necesario para que la mercancía entre de la manera correcta al país, que quede en libre disposición. Entonces, aquí viene un seguimiento. Este seguimiento no solo se refiere a la entrega, sino todo al proceso de embarque. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Cuándo el agente de carga me embarcó, cuál es la fecha correcta entonces de llegada a puerto, hacer todo ese seguimiento necesario para tener la claridad de cuándo tengo la mercancía en puerto y cuándo puedo hacer una actuación directa sobre ella. ¿A qué se refiere la actuación directa? Cuando la mercancía llega a un puerto, es necesario, uno, que los agentes de carga notifiquen esa carga ante el puerto y esas cargas se visualicen en el sistema de la DIAN. Una vez yo pueda contar con esa visualización en el sistema de la DIAN, significa que yo puedo hacer actuación sobre la carga. ¿Qué significa hacer actuación sobre la carga? Que yo puedo ir a hacer, si quiero hacer la preinspección, programar la preinspección. Que si de pronto dentro de mis procesos no está dar una preinspección de carga, sino que voy a empezar a presentar, pues entonces dar garantía de que ya tengo todos los documentos que son necesarios para iniciar el proceso de nacionalización, como lo son las facturas, las listas de empaque, certificados de origen en el caso que nos apliquen, certificados inclusive, por ejemplo, de la carga, si vamos a transportar una carga peligrosa, obviamente contar con todos los soportes o licencias que sean requeridas para poder hacer. ¿Qué hacemos nosotros en Argos? Nosotros en Argos tenemos como política hacerle preinspección a la carga. ¿Para qué? Para verificar que lo que pedimos realmente es lo que estamos presentando. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Inclusive verificamos si hay seriales, si hay marcas, el estado de la carga, la cantidad despachada. Nos hemos encontrado inclusive que hay carga que llega incompleta o hay carga que llega con sobrantes. Podemos correr el riesgo de que si nos llega una carga con sobrantes, llegue un inspector de la DIAN, me diga que le salió por inspección física y me dice que no estoy declarando una mercancía. Entonces, es un mecanismo de control que nosotros tenemos de verificación. Adicionalmente, porque muchas de las partes que nosotros traemos tienen requisitos mínimos para presentar. Entonces les hablaba de los seriales, de las marcas, todos esos valores, toda esa información, yo la debo consignar en mi declaración de importación. Y este es el mecanismo que tenemos como más claro. Muchos programas me pueden decir, yo te envío la información, pero hay unos que no la envían. Entonces, nosotros preferimos hacerla y de hecho es un control que nosotros pusimos también en cuanto a seguridad de la carga para los temas de OEA, que ahorita más adelante les voy a hablar un poquitico de eso, pero es bueno que lo vayan teniendo en cuenta el por qué lo hacemos, porque mucha gente dirá, bueno, es unos días que tienes ahí en temas de nacionalización, es un costo adicional, sí es un costo adicional, pero ese costo adicional me puede significar seguridad en mi carga. Y una vez nosotros hacemos todo este proceso, pues ya procedemos a presentar declaraciones y hacer pago de impuestos. Realmente en una importación ordinaria, cuando se presenta una declaración de importación, pues el pago de impuestos es inmediato. Yo debería hacer los pagos de una vez para poder tener levante y poder retirar mi carga. En el caso de Cementos Argos, hoy en día nosotros somos operadores económicos autorizados. Eso me da un beneficio ante las entidades de control donde yo puedo hacer un pago consolidado mes vencido. ¿Qué significa? Que yo puedo nacionalizar todo el mes bajo la figura y al mes siguiente, en los 5 primeros días, yo hago un pago consolidado de todo lo que presenté en el mes. Eso es porque estamos calificados. Si no estuviésemos calificados, pues tendríamos que presentar una a una, y si en el mes tengo 20, 30, 40, 50 declaraciones, uno a uno tengo que desembolsar esos pagos. Entonces, es un beneficio tanto operativo como un beneficio económico y de flujo de caja. Una vez ya tengo levante acá, seguimos nosotros en cuanto al manejo de la carga y coordinamos todo el tema de entrega en planta. Recuerden que la operación logística no es solamente una operación en el exterior, sino que también es una operación aquí al interior del país. Entonces, nosotros también manejamos contrataciones con diferentes transportadores
nosotros vía contratación tratamos de mantener uno o dos operadores activos, teniendo pues más recurrencia con uno, porque ya van conociendo nuestra carga. Entonces, una vez tenemos levante, pues coordinamos con el transportador encargado, le enviamos a su vez también unas instrucciones de despacho. ¿Qué va a contener esa información? ¿Qué le notificamos nosotros al proveedor? Le voy a decir, mire, tengo un contenedor de 20 pies, necesito desconsolidarlo. Desconsolidarlo es, sáquemelo del puerto, llévemelo a una bodega, retíreme la carga del contenedor y devuelva ese contenedor ahí. Ya son formas diferentes de operar. Ustedes pueden decidir sacar el contenedor e irse hasta la planta con él. Puede que las características de la mercancía requieran de que se mantenga ahí en el contenedor para mayor seguridad, o puede que las características le den para que usted haga el proceso de desconsolidación y devuelva inmediatamente el contenedor y evite extra costos por demoras en contenedor. Entonces, en la medida que ustedes estén trabajando, estén interactuando, aprendan a conocer su mercancía, cuáles son las características de la mercancía, qué manejo le puedo dar, porque muchas veces no es necesario incurrir en costos que no son necesarios. Si la mercancía me da para hacer un manejo más expedito, inclusive de optimizar el transporte, cuando yo transporto en un contenedor, voy a incurrir en diferentes gastos, como que generalmente las navieras nos van dando días libres para la utilización del contenedor una vez arriba en la carga. Y puede que esos días se agoten en el proceso de nacionalización. Y lo vamos alargando. Si digamos, me entró una mercancía por Cartagena y la necesito entrar hasta Antioquia. Voy alargando el tiempo y son días que me va contando como un taxímetro en gastos de devolución de contenedor. La idea es no entrar en costos, es hacer la operación lo más costo eficiente posible. Eso dependerá de que conozca mi carga, cómo manejo mi carga y si esta me permite hacer actuaciones diferentes. La mayoría de nuestras cargas nosotros nunca las llevamos en contenedor hasta las plantas, exceptuando Zona Franca Argos, que es donde está Edwin, precisamente porque ahí ya hay un proceso diferente. O sea, yo no estoy haciendo un proceso de nacionalización, sino que simplemente estoy haciendo como un tránsito entre el puerto y Zona Franca se encargará de hacer como la apertura de ese contenedor. Pero es un proceso que de pronto Edwin ya les ha comentado según lo que entendí que han venido pues como revisando del qué hacer. Hasta ahora lo vamos a comentar. Hasta ahora lo vamos a empezar a ver. Bueno. Entonces, les adelanto un poquito en esa parte. O sea, cuando aquí, por ejemplo, el proceso que les estoy contando hasta acá, donde empezaba el proceso de nacionalización, toda esta parte es igualita con Zona Franca. ¿Qué cambia con Zona Franca? En Zona Franca cambia que yo no hago proceso de nacionalización, yo no hago preinspecciones, sino que simplemente espero que la carga se me refleje en el sistema y simplemente yo lo que hago es habilitar unas planillas de traslado a Zona Franca, porque digamos que nuestra carga en Zona Franca Argos llega a Cartagena, entonces estoy en la misma jurisdicción y hago el traslado en la misma jurisdicción. Nos pasa que nos llega mercancía aérea y de pronto nos llega por una aduana diferente, llega por un Barranquilla o por un Bogotá, entonces nosotros lo que hacemos es activar es unas declaraciones de tránsito aduanero donde habilitamos simplemente la continuación del viaje. ¿Por qué? Porque Zona Franca es una jurisdicción especial, se entiende con el beneficio que tiene es que yo no tengo que hacer este proceso de nacionalización, entonces simplemente obvio este proceso y traslado la mercancía de forma directa dentro de los tiempos que me diga la norma. Para los otros casos, siguiendo en el proceso ordinario, es como les venía contando. Este proceso de coordinación en planta sería lo mismo. Simplemente actúan inclusive los mismos proveedores, que es importante con Zona Franca, que ese proveedor que yo voy a utilizar tenga habilitación de DTA, o sea, que tenga la habilitación para movilizar mercancía en tránsito aduanero. ¿Por qué? Porque eso me da la seguridad que es una empresa segura con la que yo puedo movilizar mi carga sin tener un proceso de nacionalización. Eso es bien importante. No cualquier compañía de transporte puede coger y retirar una carga de Zona Franca y llevarla. Lo importante es que esté habilitada para mover este tipo de cargas. Ya cuando es un proceso ordinario, pues sí, puede ser, no necesita la habilitación de DTA,
pero sin embargo sí se verifica que sea una compañía debidamente constituida, que tenga pues todos los permisos habilitados por el Ministerio de Transporte para hacer entregas. Regreso un poquitico al proceso que les contaba de desconsolidación. Eso en el medio logístico se llama una operación de ITR. ¿Qué es lo que hacen en esa operación? Esa operación es que yo voy, retiro la unidad de carga, llámese contenedor, lo llevo a una bodega, retiro la carga y esa carga la pongo ya en un medio de transporte principal. Ellos lo que hacen generalmente es hacer una inspección del contenedor, regresan la unidad al puerto o al patio que indique la naviera y coloco esa mercancía en el medio de transporte principal que me lo llevará ya a mi planta. Entonces hay un servicio, miren que hay unos servicios complementarios, no se trata solamente de transportar, se trata de desconsolidar, se trata de dejar la unidad de almacenamiento en perfectas condiciones, el contenedor se tiene que entregar limpio, se tiene que entregar sin averías, porque si no eso me generaría también extra costos, y se trata de optimizar también transporte. Cuando yo tengo, digamos, 2 contenedores de 20, y resulta que si me lo voy a llevar en contenedor, pues necesito utilizar dos vehículos. Puede que cuando yo lo desconsolide ya no necesito utilizar 2 vehículos, sino solo uno, y la capacidad me dé en cuanto a peso y en cuanto a volumen. O puede que ya no necesite 2 tractomulas, puede que ya necesite una tractomula y un sencillo. ¿Eso de qué me está hablando? Me está hablando de optimizaciones en costos. Entonces, ahí es bien importante lo que les decía ahora también, continuar conociendo la carga, qué puedo hacer con la carga, cómo puedo optimizar el costo de mi carga. Y yo creo que eso, una cosa que estás diciendo, Nati, que es muy importante, es el tema del conocimiento de la carga y conocimiento de la operación de la compañía. Así Porque, es. ahí es donde haciendo estos ITR o haciendo esta consolidación de carga en un sitio determinado, es posible que traiga carga para varios sitios y no para un solo punto específico. Sé que de pronto aquí no pasa mucho eso, pero cuando hacemos consolidaciones de carga, que esto nace desde el origen, es posible que se consolide carga Para de diferentes destinos. varias plantas, de varios destinos. Entonces se puede optimizar de manera más fácil o mejor la parte del transporte en Colombia, o sea, la parte aquí ya local. Esta Así parte es. ya no se va a utilizar una mula que tiene un valor más grande, sino se va a utilizar de pronto sencillos o de pronto más pequeños para poder movilizar esa carga a las diferentes partes del país y dependiendo cómo sea costo eficientemente conveniente para la compañía, para la empresa. Así es, inclusive nosotros hemos manejado muchas veces, nosotros tenemos plantas en todo el territorio, pues tenemos plantas en zona norte, en Cartagena, en Barranquilla, tenemos una planta en Sogamoso, tenemos unas plantas en noroccidente aquí en Río Claro, en Nare y una planta en el sur. Nos ha pasado que muchas veces va a despachar un proveedor para 3 plantas. Yo le puedo decir, venga, consolídeme esas 3 cargas y cuando lleguen a Cartagena, pues simplemente le digo a mi transportador, mire, ahí van 3 cargas, diferentes plantas están debidamente marcadas. Es importante uno garantizar que cuando voy a hacer una separación de bultos, pues en lo que yo más pueda garantizar la marcación de la carga, pues me va a ayudar en el proceso logístico, porque si no tendría que empezar a abrir y abrir unidades para identificar y hacer separación de bultos. Entonces, lo ideal es que desde que uno está programando el despacho y está hablando aquí con estas instrucciones de despacho, que les hablaba ahorita, que uno trata de enviar la información lo más completa posible, es decirle, venga, la carga que va para Río Claro, márquemela para Río Claro, la carga que va para Nare, márquemela para Nare. ¿Eso qué va a facilitar? Que cuando yo le entregue al transportador y le diga que tiene que dividir la carga, pues le digo, según lista de empaque, cómo tiene que hacer la separación de bultos y cómo tiene que distribuir la carga. Eso es bien importante. Hay Y una ahí hay pregunta, Nati, optimización. hay una preguntita, Moisés. Dale, Moisés. Sí, profe, iba a preguntar, bueno, fue como una inquietud que me quedó. Cuando Natalia dice que un contenedor funciona como un taxímetro, en el hecho como que en el tiempo que se demoren, no sé, una mula transportando un contenedor de un puerto, digamos, puerto de Cartagena, hacia el interior del país y vuelve y regresa. O sea, ahí los días que demore, por cualquier circunstancia, no sé, eso incrementa los costos.
Sí, O sea, sí como que puede el alquiler del incrementarlo. O sea, estimado. ¿qué pasa? Ahí hay dos cosas, hay dos componentes. Si tú decides transportar en el contenedor, entonces digamos tú tenías 10 días libres de contenedor y sacaste el contenedor en el día séptimo, ¿cierto? Todavía tienes 3 días para hacer la operación de salida, descarga y devolución. Resulta que no, decidiste llevártelo, digamos, hasta Antioquia, y en esa operación te gastaste otros 5 días. Entonces resulta que te consumiste los 3 días más 2 días de transporte. Entonces ya llevas 2 días adicionales de uso de contenedor y necesitas devolver. Puede que te digan, hay un patio en Antioquia, devuélvelo en Antioquia, o te digan, no, lo tienes que entregar en puerto. Pongamos el caso más crítico. El agente de naviero te dice, no, me tienes que entregar en Cartagena. Entonces ya llevas 2 días de retraso aquí mientras entregaste en la planta de Antioquia y colócale otros 2 días de regreso hasta Cartagena. Esos 4 días, el agente naviero te va a decir, usted se me demoró 4 días adicionales y generalmente te cobran por unidad, puede variar entre 120 y 180 dólares por día. Entonces, lo que hace el agente naviero es que te dice 180 dólares por 4 días que te demoraste. ¿Qué pasa también con el transporte? Con el transporte hay otras condiciones. Generalmente cuando tú le entregas un transportador, tú negocias un trayecto. Entonces le dices, recógeme en Cartagena y entrégame en Antioquia. Entonces él te dice, listo, yo te cobro, voy a poner un precio, 4 millones por ese trayecto, ¿cierto? Hay un compromiso de que él se entregue, él llegue al punto de entrega. Hasta ahí no hay ningún sobrecosto. Yo negocié el trayecto completo y el producto que él me va a entregar es el servicio, entregarme en ese punto. Puede que él me diga, yo te entrego en ese punto, pero a partir de cierta hora, si tú no me recibes, yo te empiezo a cobrar un stand-by. Eso nos ha pasado. Por X o Y razón, puede que llegaron muchos camiones al mismo tiempo a la portería, puede suceder que hubo una contingencia, o puede sencillamente pasar que llegó a las 4 de la tarde y ya no hay nadie que reciba. Entonces, uno cuando negocia un transporte terrestre, uno generalmente le dice, yo te pago tanto por el trayecto y te empiezo a pagar stand-by a partir de 12 horas, ¿cierto? Entonces, si él se me presentó aquí, no sé, a las 8 de la mañana, se supone que en la tarde se está cumpliendo. Si yo no la recibo en ese trayecto de tiempo, en esas 12 horas, a partir de ahí el transportador tiene derecho a cobrarme a mí un stand-by, porque él está cumpliendo con el contrato. Él llegó al punto de entrega, se presentó y esperó. Entonces ya de ahí, a partir de eso, entonces también se define una tarifa de stand-by. Lo ideal es que tú tengas coordinado todo el proceso para que sepas cuando la mercancía va a llegar a planta, tengas todo coordinado para su recepción. Que no vaya a ser que digas, tú sabías que llegaba un contenedor y necesitabas un cargador especial para hacer el retiro de la carga y que no lo hayas contratado. Entonces, de ahí depende que todo lo tengas tan organizado y que garantices de que en la medida que se va dando cada evento, la operación sea fluida. Que me digas, ay, ve, llegó el contenedor y yo no contraté el cargador, a mí se me olvidó. Vas a entrar en sobrecostos, claro. Si pasan las 12 horas, le tienes que pagar al transportador su stand-by porque él cumplió su parte del contrato. Mientras que si aseguras y le dices a la planta, mira, hoy salió de Cartagena, más o menos en 2 días está en tu planta, asegúrate de que tengas el cargador para que cuando él se presente, todo se dé correctamente y él se pueda retirar. Tú decías, y el tiempo que él se demora devolviéndose hasta Cartagena, no, ya eso es decisión del transportador. Yo por eso negocié una tarifa por el trayecto, porque puede que él consiga una carga en Antioquia y se vaya, no sé, para Sogamoso, o se quiera devolver para Cartagena, pero ya ese es su manejo del vehículo, ¿cierto? Yo simplemente negocio el trayecto. Yo no le tengo que asegurar que él se tiene que devolver con carga o se tiene que devolver vacío hasta Cartagena. No sé si fui clara ahí en la respuesta. Sí, muy claro, porque es una situación que, bueno, en tiempo y pues hay que optimizar al máximo y tener mucho cuidado con esa, digamos, algunos problemas que se pueden presentar con eso, ¿no? Claro, entre más fluida sea la comunicación con todos los actores,
vas a garantizar que no se presenten esta clase de eventos que pueden generar extracostos. Es importante que manejes una comunicación fluida, porque puede que tú coordines el transporte, pero no vas a hacer el de inventario que reciba. Entonces, le tienes que comunicar al de inventarios, venga, tenga listos los equipos o esté disponible porque te va a llegar una carga, para que no digas, no, me cogiste aquí sin información y yo qué voy a hacer, yo no tengo cómo atenderte. Entonces, ahí es importante garantizar que haya una buena comunicación y preparación, porque tienes que saber qué pasa después de ti. Mira que yo les decía que esto es una relación entre usuarios, entre áreas, entonces entre más encadenados estemos trabajando es mucho mejor. Bueno, voy a continuar aquí entonces con esto. De inmediatamente yo programé entregas, después de que yo entrego las importaciones, voy a hablar aquí del tema de importaciones, siempre todo lo que son costos logísticos hacen parte del costo de la mercancía. No significa que porque yo compro en Europa a $3, yo voy a ingresar $3 al inventario. No. Significa que me costó $3 la mercancía, $1 el transporte adicional y puede que $1 adicional todos los costos logísticos. Estoy hablando, no sé, de la operación portuaria, del transporte nacional, por ponerles un ejemplo. Entonces, como área, nosotros tenemos que encargarnos de liquidar la importación, o sea, de dar la información, cuál es el costo real de la mercancía. Y tengo que incluir todos esos rubros en los que yo tengo que incurrir para poder poner esa mercancía en la planta. Entonces, todos esos costos logísticos que se van dando desde que sale de origen hasta que la pongo en planta van a ser parte del costo. ¿Qué costo puede que no vaya ahí? Recuerden que cuando uno paga impuestos, uno paga aranceles e IVAs, ¿cierto? Generalmente el IVA es un impuesto que es descontable, entonces no hace parte del costo de la mercancía. Ahí no tendría que incluirlo. Más el arancel, que sigue siendo un impuesto, el arancel sí es un costo, hace parte del costo de la mercancía. ¿En qué casos puede que el IVA sea parte del costo? Hay unos tratamientos tributarios donde el IVA hace parte del costo porque son mercancías que son consideradas proyectos o que son consideradas activos de la compañía, y en ese sentido el manejo tributario pasa a ser de que el IVA hace parte del costo. Pero generalmente esa información se las va a dar a ustedes la compañía, se las va a dar a ustedes el área financiera, ¿cierto? Si estamos hablando de una operación ordinaria, eso no tiene que pasar. Simplemente es importante que tengan en cuenta que hay impuestos que son deducibles y hay impuestos que son parte del costo. Entonces es bien importante que lo tengan. Hoy en día las empresas, unas funcionan con software, otras hacen su planilla de gastos y de liquidación en Excel. Lo importante es que tengas en cuenta que todo lo que se va incurriendo dentro del proceso, desde que sale origen hasta que lo pongo en planta, va a ser parte del costo para poder ya dar una información adecuada de cuánto va a ser el costo final de la mercancía puesta en planta. Aquí cuando yo ya la entrego, miren que toda esta parte les voy mostrando dónde vamos interactuando nosotros y qué otras áreas van interactuando. Aquí viene el área de inventarios o vienen los usuarios. Ellos son los que intervienen en la recepción de la mercancía. Tú ya aquí programaste el transporte, programaste la liquidación, entonces simplemente le vas a decir, vea, señor inventario, yo le puse la mercancía en planta, por favor, haga recepción de la misma. Y en ese estado de recepción de la misma es que ellos verifiquen el estado de la mercancía, hagan recepción de la carga, incluso identifiquen que les llegue en buenas condiciones, porque puede pasar que en el transporte haya alguna eventualidad de alguna mercancía, sufrió alguna rotura o no llegó en las condiciones adecuadas, o puede que él me diga cuando abrió, ay, venga, lo que me llegó no fue lo que yo pedí. Lo que pasa es que yo aquí en la preinspección yo estoy trabajando basado en la información que me da su proveedor, pero puede que aquí el usuario final me diga, ay, no, venga, esta arandela no era la que yo pedí la arandela, no sé, con otras características. Ahí entran otros procesos adicionales que pueden ser de reclamación, de verificación de carga. Pero aquí ya el área de inventarios son los ojos de nosotros frente al estado real de la recepción de la mercancía. Y por último, aquí ya viene generalmente todas las cargas de comercio exterior pues tienen un proceso de aseguramiento, o sea, de generación de póliza de seguro por el trayecto internacional o inclusive por el trayecto nacional. Dependerá de cada compañía cómo lo maneje. Hay varias opciones de manejarlo.
puede que ustedes digan, yo voy a comprar una póliza global que me cubra todas mis operaciones del año, ¿cierto? ¿Cómo lo manejamos en Cementos Argos? Esa es la forma que nosotros lo manejamos, con una póliza global donde yo cada cierta periodicidad de tiempo, uno ya la define con el área de seguros, define cada cuánto le voy a pasar la información de qué traje de mercancía importada, ¿cierto? Le voy a decir, vea, traje estas mercancías que me las vendieron en Exor, traje estas mercancías que me las vendieron en FOB. Les vas a dar toda la información referente a la mercancía para que eso vaya y cargue a la póliza. O puede ser que por cada carga tú definas que le vas a comprar la póliza específica de esa carga. Son maneras diferentes, dependerá de la política que tenga cada compañía para asegurarlo. Como les digo, nosotros manejamos una póliza global donde vamos detallando todo lo que vamos importando y simplemente le decimos, vea, señores de seguros, esta es la mercancía que yo traje, ese es el tipo de mercancía, este es el valor de la mercancía, ese es el Incoterm. Es importantísimo determinar el Incoterm porque eso determinará desde dónde yo asumí el riesgo de esa carga, ¿cierto? Que pasó un siniestro, no sé, yo compré FOB y pasó un siniestro ya con la mercancía a bordo del buque, pues ese siniestro tendrá que ir cargado a nuestra póliza. Mientras que si sucedió el siniestro saliendo de la fábrica, mientras que el proveedor estaba transportándolo desde su fábrica hasta el puerto, pues ese siniestro no me corresponde porque él no había hecho entrega efectiva. Entonces, dependerá mucho, por eso es importante saber en qué Incoterm negocié, porque a partir de ahí la aseguradora sabrá decirte desde dónde corriste el riesgo y si hay un siniestro, si efectivamente ese riesgo corresponde a la póliza o no. Que es importante saber también con todas estas operaciones. Es bien importante saber que toda obligación aduanera deriva en una obligación cambiaria. Entonces, cuando yo estoy haciendo compras en el exterior, recuerden que yo tengo que conocer de régimen aduanero y puede que yo esté ejecutando solamente la parte aduanera, pero no significa que deba desconocer que hay una parte cambiaria que afecta a todas las operaciones aduaneras. Toda importación me deriva en una obligación de pago al exterior y un intercambio de divisas. Entonces es bien importante que lo conozcan. Pueden que ustedes no sean la persona que va a manejar el área cambiaria, los reportes o los giros al exterior, pero hay muchas compañías donde el área de cambios internacionales y el área de aduanas están integrados en el mismo departamento de comercio exterior. Entonces es bien importante que tengan conocimiento de los dos. Y si bien no lo van a ejecutar, tengan conocimiento de la norma. Cuando estoy obligada a pagar una importación o cuando yo tengo muestras sin valor comercial, entonces ¿cómo debo declarar para que no quede una obligación abierta? No desconozcan lo que hay en la norma cambiaria porque se pueden derivar muchas sanciones y la idea es que yo tenga, o si viene un requerimiento de información por alguna entidad de control, yo tenga la certeza qué fue lo que pasó con esa operación para poder sustentar. Muchas veces las entidades de control nos hacen requerimientos de información los cuales no significan que me están sancionando, simplemente significan que me están preguntando qué pasó con la operación. Y si tienes como un conocimiento integral de qué pasó aduaneramente y qué pasó en la parte cambiaria, pues tienes mayores opciones de contestar de la manera correcta sin que eso derive en una sanción. Entonces no lo desconozcan. Si yo importo, genera una obligación, si yo exporto, genera una obligación también. Entonces, saber bien en qué términos me está pidiendo también la DIAN y el mismo Banco de la República de cómo debo pagar o recibir los pagos de las operaciones que estoy generando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo muy claro, Nati. Ok, bueno. Les voy a contar adicionalmente cómo trabajamos hoy en día en comercio exterior en Argos, ¿cierto? Porque este es el formato que trabajamos en Argos, no significa que todas las compañías trabajen igual. Muchas compañías y hasta hace algún tiempo nosotros trabajábamos donde manejábamos una persona que me manejara cada zona. Digamos, unas personas me manejaban la zona norte, otras la zona sur, otras la zona centro, ¿cierto? Pero nosotros hace algún tiempo decidimos cambiar nuestro proceso a trabajar en, valga la redundancia, en gestión por procesos. ¿Qué significa eso? Que yo destiné a unas personas a que me trabajaran en el embarque, otras personas en aduana, otras personas en el cierre, otras personas en maestros y otras personas en gestión de la información. ¿Qué significa eso? Que traté de especializar dentro del mismo equipo para que alguien se especializara en una de las funciones que hay en el área.
Entonces, por ejemplo, en gestión de embarque tengo una persona que se encarga de la planeación logística, de las instrucciones de embarque y la coordinación del transporte internacional. Recuerden que ahorita que les mostraba todo el proceso, había un proceso de seguimiento. Voy a hacer seguimiento de cuándo es que este señor me tiene que entregar, cuando yo ya sé que me va a entregar, tengo que generar instrucciones de embarque y tengo que coordinar todo lo que tiene que ver con el transporte internacional. Entonces, esas personas hoy en día se especializan en este proceso y se encargan de hacer toda la gestión de embarque de todas las mercancías, ¿cierto? Una vez las mercancías están embarcadas y ya ellas confirman, las personas de embarque confirman que la mercancía llegó a puerto o aeropuerto nacional, vienen las personas que hacen la gestión de aduana. Entonces, en la gestión de aduana hago todo el proceso de desaduanamiento, todos los trámites de exportaciones en el caso que vaya a hacer una exportación, la parte de zona franca. Hablo de desaduanamiento de zona franca. Aquí puede ser un término errado porque realmente yo no hago nacionalización, pero sí hago un proceso de traslado desde a zona franca y hago los procesos de tránsito, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenga que ver con régimen aduanero, hay unas personas que me lo ejecutan. Después hay una gestión de cierre. Recuerden que en la gestión de cierre, ahorita en el proceso les mostraba que nosotros una vez con la mercancía en libre disposición, coordinábamos la entrega a planta, coordinábamos la liquidación, que es todo el costeo real de la mercancía, y coordinamos, aquí hay una parte que manejamos aquí en Argos que se llama cierre contable. Cierre contable es verificar que todo lo que se hizo dentro del proceso esté debidamente contabilizado. Entonces, que en tanto la factura del proveedor como las facturas de costos logísticos, llámese transporte internacional, agente de aduana, operaciones portuarias o el transportador nacional, que todo eso esté contabilizado y debidamente costeado. ¿Para qué? Para darle un cierre global a la operación. En gestión de maestros es básicamente porque nosotros hoy en día tenemos un software de comercio exterior y actualizamos ahí información relevante para nuestro proceso. Información relevante como qué, como todas las clasificaciones arancelarias. Entonces hay una persona en mi equipo que se encarga de clasificar arancelariamente todos los elementos. Recuerden que para hacer un proceso aduanero siempre todo se identifica bajo clasificación arancelaria. Entonces estará esa persona que se encarga de verificar la clasificación, inclusive de interactuar con la gente de aduana para determinar si efectivamente la clasificación que le estamos dando es la adecuada, ¿cierto? Hay unos trámites ante entidades, entonces muchas veces necesitamos generar licencias, necesitamos generar criterios de origen, necesitamos tramitar permisos o necesitamos tramitar, no sé, unas excepciones. ¿En qué caso se puede dar una excepción? Hay una norma en cuanto a los elementos eléctricos que se llama RETIE, pero aplica para ciertas cosas. Entonces puede que este sea un elemento eléctrico, pero yo no lo voy a utilizar para lo que requiere la norma. Entonces yo le digo a los señores de las entidades, venga, deme una excepción de aplicación de RETIE porque es que mi uso no va derivado a lo que dice la norma. Y en temas de actualización de maestros también se refiere como a la actualización de tasas de cambio, acuerdos de libre comercio, todo este tipo de cosas. Entonces hay una persona que se dedica a eso. Y en gestión de la información es que como área nosotros también llevamos indicadores de gestión. Es importante hacer un seguimiento de la operación, no simplemente dedicarnos a operar, sino que uno también tiene que saber medir y tiene que dedicarse a hacer informes de lo que estoy haciendo. O sea, realmente si estoy siendo eficiente, entonces, ¿cuánto me estoy demorando nacionalizando? O este proveedor realmente sí es eficiente. O sea, él me promete que me entrega siempre desde este origen en 30 días y resulta que cada que le entrego una mercancía me entrega en 60. Venga, lo que él me ofreció no es. Entonces, toda buena operación requiere de un buen seguimiento y de revisión de la información, porque puede que esos indicadores me están diciendo que hay algo que debo corregir o hay algo que tengo una oportunidad de mejorar. No significa que es un error, pero puede que haya una oportunidad de mejorarlo. Entonces, es bien importante medir lo que estamos haciendo. Por eso les hablo de indicadores de gestión o reportes de control, porque muchas veces las entidades nos piden información adicional en cuanto a nuestras operaciones, entonces desde ahí generamos esos reportes. Ay, no, eso es el pan nuestro. De cada día.
Así es. Bueno, esperen, sigo acá. Y más cuando tenemos a la Diana en casa. Entonces, eso sí todavía es peor. Sí, por ejemplo, Edwin tiene la DIAN todo el tiempo ahí por ser una zona franca, entonces tiene el control aduanero todo el tiempo y todo el tiempo tiene que estarle dando respuestas, sabe que cada cierre tiene que estarle enviando un informe y adicional tú también le envías a Danes, ¿cierto? A Tú Dani, le envías sí, a Dane. Dani. Entonces, ahí es importante saber que tengo a alguien que me está ayudando a gestionar esa información. Otra de las cosas que quería contarles es sobre los beneficios que tengo en temas aduaneros. Les voy a hablar del que tenemos nosotros, pero puede que hayan otros, ¿cierto? Hoy en día, Cementos Argos y otras dos compañías que nosotros manejamos, que son Afranca Argos y Concretos Argos, nosotros decidimos certificarnos como OEA. No sé si todos están familiarizados con de qué se trata la figura OEA. Quisiera de pronto saber si ustedes están familiarizados un poquito con la figura para saber cómo No, se les más o aborda. menos, Nat, más o menos. Pero desde cero. Ok, entonces, bueno, realmente la DIAN dentro de su actuar también ha generado, no solamente se encargan de fiscalizar, de estar imponiendo sanciones, de estar pendiente de qué es lo que va a pasar. La DIAN también se encarga de poner a disposición de los usuarios beneficios para que el proceso de comercio exterior sea más fluido, sea más competitivo. Dentro de esas figuras hay una figura que se llama operador económico autorizado. ¿Qué significa? Que si yo como compañía me certifico como operador económico, pues voy a obtener unos beneficios económicos o unos beneficios logísticos. Tienen muchos beneficios, ¿cierto? Entonces, mire que yo aquí les hablaba que es una empresa involucrada en el movimiento internacional de mercancías controlada por una administración aduanera, la cual es reconocida como segura, confiable, tras un proceso de validación en su organización. ¿Qué se encarga OEA? OEA hoy en día no es una figura solamente de Colombia, es una figura de muchos países que han adoptado la figura, puede a través de muchos otros nombres, en Estados Unidos se llama CITIPAD, en México también se llama OEA, hay diferentes siglas, ¿cierto? Lo que pasa es que es un mecanismo de validación internacional donde yo estoy diciendo, venga, yo actúo como una empresa segura. ¿Esto de dónde nació? Nació de que a través de los ataques del 0911, pues Estados Unidos se dio cuenta de que las cadenas logísticas eran frágiles, eran inseguras. Entonces, a través de la Organización Mundial de Aduanas, decidieron crear unos mecanismos de que hicieran que las cadenas logísticas internacionales, las cadenas de suministro internacionales fueran más seguras. Y dentro de esos lineamientos, entonces empezaron a crear unas características y a decirme, venga, si usted como compañía se certifica como una empresa segura, pues yo le doy unos beneficios. ¿Qué beneficios tengo yo en Cementos Argos? Yo les hablaba ahorita de un pago consolidado de impuestos, o sea que yo no pago en el 1 a 1, sino que pago al mes siguiente de que hice todas mis operaciones. Eso me da flujo de caja. Eso me da flujo de caja, entonces es bien importante porque yo no tengo que estar parando en mi operación cada que tengo un levante, sino que puedo darle continuidad y simplemente genero un pago a final de mes. Me da, por ejemplo, que no tengo que hacer tantas inspecciones. Puede que una empresa que la DIAN la califica como una empresa riesgosa, cada que llegue una mercancía, te manden inspecciones físicas. La disminución en inspecciones físicas en el proceso de nacionalización es alto. O sea, yo puedo decir que si tengo inspecciones físicas en el año, las puedo contar con los dedos de mi mano. Mientras que hay importadores que de pronto no están calificados y seguramente cada que les llega una importación, fijo que les hacen una inspección de carga. ¿Eso qué significa? Retrasos en el proceso aduanero, mayores costos en las operaciones, digamos, portuarias, porque claro, estoy generando almacenajes, estoy generando movimientos, entonces ahí voy a generar también un tipo de eficiencias. Lo que pasa es que si yo me certifico, pues yo también le estoy diciendo a la DIAN, venga, yo estoy implementando una cantidad de controles para que usted sepa que yo sí soy segura. Segura en que hago seguimiento a mis operaciones, que estoy pendiente de que no se materialice ningún riesgo. ¿Riesgos en qué sentido? Riesgos en tráfico de narcóticos, de armas, que no se materialice ningún tipo de riesgos de ese tipo que se pueden dar en la cadena de suministro. No sé si vieron que ayer cogieron en Buenaventura un cargamento que venía de cocaína, inclusive desde Ecuador.
Entonces, es ver qué mecanismos tengo yo para cuidar mi carga de manera que no se materialice ningún riesgo y que yo le pueda decir, venga, yo hago mis controles para que usted me minimice a mí también los controles que tiene que ejercer sobre mí como importador. Listo. ¿Eso qué me dice? Pues realmente el OEA en Colombia está más o menos desde hace 10 años operando. De hecho, ayer fue el congreso de OEA en su 10º aniversario. Están ampliando los beneficios. Se cree que finalizando este año, ojalá, o principios de año, sale una nueva regulación de OEA donde amplían los beneficios para los importadores y los exportadores. Y como les decía algo, son figuras que facilitan la cadena logística. O sea, ellos no solamente están para controlar y poner los problemas, sino que ellos también están para idear mecanismos que faciliten mi cadena logística. Entonces aquí les hablo un poquito de las normas, no voy a entrar en detalle en las normas, sino para que sepan, ustedes pueden entrar a la página de la DIAN, hay un capítulo exclusivo solamente para operadores económicos y ahí pueden consultar todo lo que hay en cuanto a normas, ¿cierto? Que se ha venido adelantando. Entonces, mire que yo les hablaba de gestión de riesgos, entonces no solamente facilitar, es gestionar el riesgo, ¿cierto? Quienes somos obligados aduaneramente siempre tenemos un riesgo, lo importante es controlar de que no se materialice el riesgo y saber dónde debemos aplicar. Entonces, hoy en día hay una normatividad, lo que regula el operador económico, que puede que cambie, ampliando los beneficios y de pronto ampliando otras características del operador. Esto inició con habilitación a exportadores, después se amplió a importadores. Nosotros hoy en día tenemos en Zona Franca la calificación como exportador-importador y en empresas como Cementos Argos y Concretos Argos tenemos la calificación como importadores. También ya se habilitó una habilitación para puertos, para agencias de aduana, está en proceso una habilitación para transportadores nacionales. Entonces es un tema que no se queda quieto. Es un tema que cada vez se va ampliando a más actores de la cadena y la idea es que si entre nosotros nos vamos reconociendo como actores seguros, pues cada vez se va a ir facilitando más los procesos en la cadena logística. Esta es la figura que tenemos nosotros, no significa que sea la única. Por ejemplo, recientemente en su último decreto en el régimen aduanero también hay un usuario de trámite simplificado donde tiene otros beneficios similares. Digamos que OEA es como el de altos estándares. Hay otro beneficio que se llama usuario simplificado, solo que ese no va a tener los beneficios que tiene el OEA. Cuando yo hago un usuario de trámite simplificado, también me permiten hacer pagos, digamos, consolidados a un mes, pero yo tengo que entrar a darle unas garantías a la DIAN en cuanto a cumplimiento de pagos de tributos. Entonces, hay una inversión y a su vez hay una contraprestación. Ya como compañía tengo que evaluar a qué beneficio quiero acceder o simplemente me quedo trabajando como ordinario. O sea, esta figura es un tema de decisión de compañía, no es una obligación. Tú como compañía debes decidir si quieres entrar en estos estándares o no. O sea, la compañía es completamente libre de decir cómo quiere hacer su actuar, ¿cierto? Para nosotros consideramos que era importante actuar de manera segura y decidimos enrolarnos en este proceso, donde inclusive no es que me lo dieron una vez y ya por toda la eternidad quedé certificado. Yo tengo que hacer un proceso continuo de verificación de cumplimiento de estándares y cada 2 años inclusive soy llamada a la DIAN para hacer un proceso de revalidación. ¿Qué incluye este proceso de OEA? Este proceso de OEA no significa que todos los procesos que yo voy a evaluar van ligados a comercio exterior. Aquí yo voy a trabajar como compañía de una manera integral. Entonces tengo que integrar no solamente a comercio exterior, tengo que integrar al área de seguridad de la compañía, al área de personal, al área de procesos de TI. Entonces, mire que aquí hay una cantidad de interacciones que no necesariamente son de control de comercio exterior. Lo que yo voy a asegurar es que yo como compañía en todos mis procesos actúo de una manera segura, no solamente en comercio exterior, en todos mis procesos. Entonces, aquí se empieza con que hay un análisis de administración de riesgos, que les he venido contando, hay un análisis de asociados de negocio, entonces, ¿yo con quién negocio? ¿Será que yo le estoy comprando a una persona, a una compañía que es debidamente constituida y no tiene financiación al terrorismo?
o de pronto estoy cayendo y comprándole a una persona que financia el terrorismo. Entonces, tengo que empezar a evaluar yo con quién negocio, a quién le compro, a quién le vendo. Tengo que implementar estándares de seguridad en mis unidades de carga, me refiero a contenedores. Tengo que tener unos controles de acceso físico, entonces, ¿cómo controlo quién entra a mi compañía? ¿Cómo controlo quién entra a las áreas que son restringidas? Por ejemplo, una persona, no sé, de producción no tiene que ir a estar a buscar en el área de inventarios, vamos a llevar este repuesto y no voy a decir nada, no, o sea, tengo que tener unos controles de acceso, puede que todos estemos en la misma compañía, pero no todos tenemos acceso a las mismas áreas, eso se llama controles de acceso físico, ¿quién tiene control de las llaves? Hay sistemas circuitos cerrados de televisión, o hay seguridad, tengo un personal de seguridad, todo eso tiene que ver con controles de acceso físico. Seguridad del personal, con quiénes estoy trabajando, quiénes somos nosotros, nosotros somos personal crítico o no somos personal crítico, a qué tipo de información tengo acceso. Entonces, tengo que empezar a ver que inclusive con las personas que yo trabajo, pues son personas que yo considero seguras, son personas que no están involucradas en actos ilícitos o no están involucradas como que en un cambio patrimonial como que no pueda sustentar. Pues no es normal que una persona que tenga un cargo, no sé, de asistente, de la noche a la mañana tenga 3 carros, 4 apartamentos. Venga, esto sí corresponde a su actividad. Entonces tengo que saber como personas con quién trabajo. Seguridad en los procesos significa de que yo tengo estandarizadas las formas de hacer las cosas, o sea, que cuando yo coloco una forma de hacer los procedimientos y las cosas, pues es de conocimiento de quien las ejecuta. Entonces no significa que un día uno lo hace de una manera y llega una persona nueva y lo hace como quiera, no. Yo tengo que asegurar que tengo que dar unos límites y unas formas de hacer las cosas para asegurar que las cosas se hagan de acuerdo a mis lineamientos. Seguridad física se refiere, tiene mucho que ver con los controles de acceso, de qué tanto son seguras mis instalaciones. Seguridad de la información, hoy en día es más recurrente que hayan problemas informáticos, ciberataques, cómo se maneja la información, escape de información, bases de datos. ¿Qué manejo le doy yo a la información? Mire que cada vez más nos preguntan, venga, ¿usted accede a hacer tratamiento de datos personales? ¿Por qué? Porque ya hay normas que lo regulan. ¿Cómo controlo yo que no se me escape la información? Hoy en día habemos más personas que trabajamos desde casa, entonces, ¿cómo controlo que esa información no se me escape? Y aquí entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas se refiere a que mi personal tiene que estar completamente entrenado, o sea, cada cierto tiempo tengo que hacer el entrenamiento, cómo maneja temas de conciencia de amenazas, cómo conoce las operaciones. Entonces, como ven, este tipo de certificación es una certificación integral. ¿Y qué me está diciendo? Que yo en mi cadena de suministro internacional voy a ser seguro porque yo estoy afianzando procesos para que todo esto se dé de una manera como más transparente, se dé de una manera más organizada, se dé de una manera en que todo se pueda estar engranando a pesar de que todas las personas que ejecutan son diferentes. Pero le estoy dando un engranaje que me permite hacer que mi compañía actúe de forma segura. Bueno, y finalmente les voy a hablar de factores de éxito. O sea, no solo requiere que yo conozca la norma, no solo requiere que yo esté todo el día mirando el artículo, o es que esto se hace así, solo me quedo en esa manera. Entonces, yo les hablaba que para que una organización y un departamento de comercio exterior funcione, pues yo tengo que hacer trabajo en equipo. O sea, hay factores que no solamente la parte técnica hace el éxito, sino también las competencias de que tenemos como personas. Entonces, para mí, en primera medida, el trabajo en equipo es esencial. Yo ahorita haciendo la introducción les hablaba de que el trabajo en equipo es vital y les hablaba de que trabajo mucho en equipo con Edwin, a pesar de que él controla unas cosas y yo controlo otras, pero nuestros trabajos tienen completa interacción todo el tiempo. Y no solo con Edwin, sino con muchas áreas. Mira que cuando les mostraba el proceso yo interactuaba con muchas áreas. Con todos debo trabajar en equipo. Con todas las personas debo tener una comunicación efectiva. Tengo que saber que hay responsabilidades compartidas. No quiere decir de que en mi proceso yo subdividí y especialicé a unas personas, unas para embarque, otras para aduana, entonces solo las responsabilidades de uno, no. Hay responsabilidades que son compartidas y que como integrante de un equipo, pues yo tengo que ver cómo actúo en el otro. No quiere decir de que, yo llego hasta aquí, a mí no me importa lo que pase de aquí en adelante, no. Somos un equipo,
Entonces hay una responsabilidad compartida para que nosotros como área saquemos adelante todo. ¿Listo? Sensibilización y gestión al cambio. Hoy en día las cosas son más aceleradas, cada vez cambian más. Este año puede que estemos haciendo unas cosas diferentes, pero llegó la pandemia y nos obligó a pensar y hacer las cosas diferentes. Entonces, no podemos quedarnos como atascados en que yo esto lo he hecho así, siempre le va a ser así. No, siempre hay una forma, pueden haber formas diferentes y oportunidades de mejora que uno puede aplicar. Tenemos que verificar que lo que estemos dando sean entregables de calidad, o sea, hagamos nuestro trabajo con conciencia. Preguntemos si el otro lo está entendiendo. Muchas veces en un área de comercio exterior nosotros tendemos a volvernos en un lenguaje muy técnico, pero se nos olvida que las otras personas de otras áreas no están metidas en esto. Entonces, preguntémonos si el otro me está entendiendo en los términos que yo estoy utilizando o cómo hago para que el otro me entienda y sea una cosa fluida para él sin que signifique un problema. Así como el que me habla a mí de producción, de que tiene que mezclar y hacer cosas, yo no lo voy a entender. Entonces pongámonos en el zapato del otro y entreguemos las cosas con calidad, entreguemos las cosas con la mejor forma como las quisiéramos recibir nosotros. O sea, si a nosotros nos gusta recibir las cosas con calidad, con buen gusto, procuremos entregar las cosas con ese mismo gusto. Seamos como activos en participar en las cosas, en dar ideas, en buscar opciones de mejora. En las distribuciones de tarea, pues muchas veces uno también tiene que opinar. Puede que uno desde la visual del jefe puede que vea unas cosas, pero quien está operando puede que vea que las tareas o hay algo que no está engranando de la manera correcta. Opinemos, o sea, no significa que levantar la mano va a ser un cambio inmediato, pero tampoco significa que no va a ser tenido en cuenta. Entonces, esas levantadas de mano también son bien importantes. Tengámoslas en cuenta y porque como personas vamos haciendo que todas las actividades funcionen de una manera exitosa. Eso era como lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé, Edwin, si tienen preguntas. Sí, yo les dejo a ver si tienen preguntas, pero yo quiero, digamos, hacer varios comentarios, Nati, de todo esto. Digamos que es cierto lo que tú dices, que el tema del manejo de equipo y el manejo de las personas es muy importante, pero nosotros, aunque somos un área muy técnica, porque somos un área extremadamente técnica, de un manejo técnico, nosotros metemos la mano en todos lados. Metemos las manos en producción, metemos las manos en mantenimiento, metemos las manos en compras, en cadena. O sea, realmente el impacto de nosotros es muy importante para el desarrollo de lo que pasa en la compañía, porque digamos hasta cierto punto la gestión de comercio exterior es cumplir con los requerimientos que piden las áreas de clientes, nuestros clientes internos, que son pues los clientes de nuestro servicio. Pero ahí obviamente está digamos, el quid del asunto. Es entender muy bien qué es lo que hacemos, entender muy bien cuáles son nuestros aliados y cómo nuestros aliados nos potencian como grupo para poder prestar un excelente servicio. Y obviamente, pues yo lo veo así en el sentido de que uno entre más, aunque sea silencioso, uno sigue trabajando, cacareando lo que uno hace. Porque digamos, completamente. Nosotros aquí a veces pecamos y yo creo que ese es el pecado que tenemos en comercio exterior, en que hacemos muchas cosas. Como ustedes se dieron cuenta, en comercio exterior se hacen muchísimas cosas en favor de las operaciones de la compañía, pero nosotros nos quedamos a veces en esa operatividad y no mostramos la parte gerencial o la parte de gestión que se hace más allá de la parte operativa, que es por la que nosotros nos miden. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer por nosotros como líderes, en especial Nati y yo, que somos jefes de área, es cacarear nuestros logros ante la compañía y decir, mira, esto funciona es por esto. Y obviamente defender a nuestros equipos de trabajo a capa y espada, porque son, digamos, los que primero están al frente de nuestra operación y segundo, pues son los que nos pueden retroalimentar y dar soporte de lo que hacemos. Entonces,
en términos generales, ese era el comentario que yo tenía, Nati, aparte de lo que tú controlas acá, pues el complemento que es Zona Franca, pues tú ya sabes que yo tengo también las manos metidas en gestión humana, tengo las manos metidas en En legal, todo. tengo las manos, o sea, realmente en administrativa, en protección de recursos, o sea, realmente son temas tan complejos y tan arduos y tan grandes que, digamos, el control es bastante complejo y ahí es donde está el secreto de poder gestionar muy bien ese control. Y la interacción, o sea, no nos olvidemos de que las operaciones también son del relacionamiento que tengamos, entonces procuremos como manejar un buen relacionamiento con las áreas, o sea, mientras entendamos qué hace el otro también va a entender qué es lo que hago yo y se puede dar una comunicación más fluida y las cosas pueden salir de una manera. Ahorita les hablaba de que hay una responsabilidad compartida, entonces estamos trabajando en pro de una compañía y velar que las cosas salgan bien. No necesariamente tenemos que ser solamente operativos, o sea, no nos olvidemos del análisis, de mirar qué hay más allá de diligenciar un documento, de tramitar algo, o sea, detrás de todo hay una gestión y nosotros podemos ser nuestros propios líderes en la gestión que hagamos. Hay un libro incluso que a mí me gusta mucho que se llama El líder sin cargo. No significa cuál es el nombre del cargo, es cómo lidero yo la función que hago y que la hago de la mejor calidad. Entonces, si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Van a encontrar información muy valiosa de lo que uno puede hacer autogestionando lo que uno hace. Eso te potencia a crecer y a ver otras proyecciones dentro de lo que hacemos. No, Nati, perfectamente claro, entendí, la verdad que sí, o sea, bueno, aquí nosotros cada quien es líder de lo que hace y debe Así es. manejarse como tal. Y lo último es, ese tema del relacionamiento me parece supremamente importante y a veces va más allá de poder dejar las cosas registradas en correo electrónico. En este momento, por la separación que tenemos en el sentido de la virtualidad de nuestros trabajos, a veces se peca en dejar todo por el correo. Esa gestión de pronto de simplemente de nosotros acercarnos a la otra área, una llamada, de pronto algo donde podamos asegurar nuestro proceso con algo simple como una llamada y dejar más allá el correo y eso, sino acercarnos. Esa cercanía con los usuarios nos ayuda, y hablo de los usuarios de todo lo que el cliente antes, en el caso de compras, con lo que es esto, mantenimiento, nuestros clientes finales. ¿Por qué lo hablo así? Porque por eso ahí es donde podemos hacer mayor entendimiento de los procesos, entendimiento de las necesidades y obviamente pues ajustar nuestros procesos a esos requerimientos y necesidades. Entonces, ese tipo de relacionamientos son bastante importantes y yo creo que eso ha sido uno de los plus que ha tenido nuestros equipos en lo que ha corrido en los últimos años, en que nos hemos salido del aislamiento que estamos y ya somos un grupo más reconocido, con mucho más como sapiencia de lo que se hace, de lo que se sabe y lo que se hace, y que enteramos a las demás personas que son nuestros clientes para poder hacer mejor gestión. Así es, Edwin. Entonces, Bueno, no sé si la gente que Nati, está ahí tiene inquietudes o qué. Valentín, Stephanie, bueno, Valentín, tiene una pregunta, Valentín. Buenos días, buenos días, profe. A lo largo de las charlas que nos hemos venido dando, ¿cierto? Me ha quedado claro que algo muy importante en el campo del comercio exterior y esta área, pues como ustedes han dicho, es la comunicación asertiva, integrada entre todas las áreas, que es algo que creo que me ha quedado bastante marcado y pues como para generar lo de costo eficiente que siempre lo resaltan en cada una de las charlas que hemos venido relacionando. Además de eso, ¿qué cualidades, Natalia, piensas tú que para nosotros deberíamos empezar a trabajar con, cierto, como ya casi graduados, qué vamos a hacer si el día de mañana llegamos a ser jefes en comercio exterior en alguna compañía? Pues a ver, ¿qué pienso yo? A mí me parece que uno no se debe olvidar de ser autodidacta, de leer, de buscar cómo crecen no solamente desde el punto profesional o técnico, sino también cómo crece como personas. Porque cuando uno va a interactuar con las personas no es solamente
cómo gestiono yo su conocimiento, las habilidades técnicas se pueden aprender, pero también como persona es cómo los puedo guiar a que sean un buen equipo, ¿cierto? Todas las personas actuamos diferentes, entonces yo pienso que es bien importante el actuar también en ese sentido, de cómo crezco como persona y cómo puedo apoyar a los otros, ¿cierto? El autoconocimiento y el tema de autogestión es bien importante porque, y en cualquier área, o sea, todo lo que quieras avanzar siempre va a requerir de que ahondes. Cuando uno está haciendo una carrera, a vos te dan brochazos de temas que son considerados en el momento importantes, pero te puedo asegurar de que lo que yo vi cuando hice la carrera o cuando hice la maestría y a lo que hoy en día estamos aplicando, siempre va a haber cambio. Entonces dependerá de nosotros meternos en ese continuo conocimiento que nos permita seguir avanzando. Es bien, bien importante. Y yo confirmo eso porque nosotros nos la pasamos estudiando todos los días, leyendo Sí, cosas. O sea, y no es solo en nuestra área, o sea, nuestra área puede ser muy cambiante porque la norma todo el tiempo está cambiando, pero no es solo en nuestra área, en cualquier área va a requerir de que nos estemos actualizando. Entonces es bien importante que nosotros autogestionemos nuestro conocimiento, no dependamos de que otro nos diga, venga, lea o esto salió, pues dependerá de nosotros también ir buscando qué hay de nuevo, cuestionémonos qué hay de nuevo, ¿cierto? Y hay habilidades que uno tiene que definitivamente que aprender como personas, que es el interactuar, ¿cierto? No todo dependerá de una visión, cómo escucho al otro, cómo entiendo al otro. A mí me parece bien importante ponerme en los zapatos del otro, porque lo que les decía ahora, uno se puede volver muy, muy técnico y dice, no, yo estoy hablando aquí lo último en guaracha y todo el mundo me tiene que entender, no, yo me tengo que poner a la altura del otro para asegurar de que él me entienda y ver cómo lo entiendo yo, porque puede que eso no pase. ¿Listo, Valentín? Sí, Bueno, muchas gracias. ¿algún comentario fuera de eso? ¿Algún comentario para la invitada? No, pues excelente charla, excelente, sí, muy informativa y gracias. Muchas gracias, Valentín. Bueno, no, Nati, sin más, pues agradecerte mucho. Este espacio, la verdad que fue muy enriquecedor, fue muy, muy, muy agradable verlo, ver lo que has construido y hemos construido en este espacio también desde donde veníamos con nuestra anterior jefe, con Ana Milena, ahora que en tu comando ya han perfeccionado muchas cosas y se ha mejorado muchas otras situaciones. Y lo mismo con el trabajo mancomunado que hacemos en el día a día de nuestras operaciones, Nati. Muchísimas gracias y como siempre, bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y Muchas gracias, gracias por la invitación. no, a ti, no, por ese espacio, digamos, realmente la charla fue muy, muy agradable, fue muy chévere. Y ya pues, muchachos, ya nos queda un bonus, pues, hablo que un bonus porque, digamos, tu charla, Nati, era la última que teníamos planeada, pero me di cuenta dentro del proceso que me faltaba un actor importante que era el transporte, la parte del transportador local aquí en Colombia, y tú muy bien lo recalcaste hoy que es un actor importante, entonces ese es el bonus que tengo para la próxima semana. Un compañero de la universidad que trabaja como gerente de una empresa transportadora en Bucaramanga nos va a dar la charla de transporte. Entonces, Genial, él, genial, porque eso es otro mundo también ese es otro de mundo. cosas. Ese es otro mundo, otra cosa, y la verdad que con eso esperamos cerrar este año también el grupo de estudio con esta charla final del transporte, que es la última parte ya que podemos unir. Ya tenemos más o menos organizado esto. Entonces, sin más, les deseo a todos una muy feliz tarde, un feliz resto de día, que les vaya bien muy bien por la tarde y ya a estos muchachos, pues nos vemos mañana en clase, que mañana casualmente tenemos clase con ellos. Entonces, Nati, Bueno, muchísimas gracias, muy amable. con todo gusto, que tengan un feliz día, cuídense mucho. Igualmente, Natalia, gracias. Chao. Gracias, Chaito.